Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo en una emisión más de su programa Género y Deporte, que es a través de la Dirección General del Deporte Universitario. Y como seguramente ya sabes, cada mes estamos retomando diferentes temas en torno a la perspectiva de género. Y bueno, pues iniciamos el mes de junio y el mes de junio es sumamente relevante para la diversidad, para el respeto a la diversidad, a la comunidad LGBT, porque se conmemora el 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Y bueno, pues a lo largo de todo el mes de junio y el primer viernes de julio estaremos platicando de diversos temas en relación al respeto, a la inclusión desde una diversidad. Y el día de hoy me es muy gustoso tener a un invitado que ya ha estado en otros muchos temas platicando con nosotras y dándonos su experiencia desde su conocimiento, desde su gran intelecto y porque ha trabajado muchas cosas en torno a la diversidad. Y bueno, pues sin más preámbulo quiero leer su semblanza, breve semblanza, pero bueno, es un invitado ya de casa y eso me pone muy contenta porque nos va a hablar sobre el contexto social, político e histórico del 28 de junio y también un poco por qué hablamos de el arco iris. Bueno, pues les presento a Agni Garduño Dávila. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es maestrante en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM y ha trabajado temas desde la teoría queer, derechos humanos y también ha hecho investigación desde la comunidad LGBT+. Agni, qué gusto tenerte aquí, me da mucho placer coincidir nuevamente. El gusto es mío, Ana, de estar aquí presente y de compartir todos estos temas y dialogar con la audiencia. Y bueno, pues miren, tenemos relativamente pocos minutos porque siempre se tiene que hablar bastante de esto y creo que es importante comenzar con las cuestiones contextuales. Luego las personas dicen, pero ¿por qué es esta fecha? ¿Qué representa? Entonces me gustaría que nos comentaras y nos compartieras, Agni, ¿cómo fue que el 28 de junio se volvió una fecha tan importante para la comunidad LGBT+, y aparte fue en diferentes lugares? Y también creo que algo importante es, ¿será que es la misma lucha o ha sido de la misma forma en América global, de América del Norte, en América Latina? ¿Cómo se ha vivido en cuestiones sociales? Entonces te escuchamos bastante atentos para que podamos conocer el contexto social histórico de este 28J. Pues yo creo que es importante, como bien mencionas, Ana, contextualizar históricamente el trajín de todas estas luchas, y digo luchas en plural porque no nada más es una, sino que han sido varias las que también se han intersectado a partir de la segunda mitad del siglo XX para acá. Y pues respondiendo a la primera, ¿por qué el 28 de junio? Pues el 28 de junio responde a los disturbios que hubo en Stonewall, un 28 de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn en Nueva York, en el Greenwich Village. El Greenwich Village era un poco la comunidad bohemia que se juntaba para pues platicar de ciertos temas, pero también una comunidad artística que tenía ciertos intereses y pues como toda comunidad en la cual la diversidad está presente, pues también había personas desde pues la homosexualidad, desde la bisexualidad y desde las distintas maneras de abordar pues todos estos espectros de la sexualidad que de alguna manera utilizaban el lugar como un espacio en el cual podrían convivir y recrearse. Y sucedió que pues la policía llega a este lugar y empieza a reprimir, a acosar a quienes están dentro de y esto desató protestas y movilizaciones por parte de pues, las personas que estaban ahí dentro y que también fue un punto muy importante de conexión de los movimientos de liberación homosexual con pues distintas causas que se tenían, sociales, políticas, y que de alguna manera también hablamos de una época, 1969, que estaba saliendo un poco de la turbulencia del 68. Es decir, 1968 significó a nivel pues
un poco occidental, y si nos vamos hacia América propiamente, una efervescencia de movimientos sociales, de movimientos estudiantiles y de cuestionamientos hacia las propias autoridades, que no nada más recaían en el Estado, sino de las autoridades familiares, de cómo se debe vivir la sexualidad, un poco también el cuestionamiento de todos estos estereotipos de género por la segunda ola de los feminismos, y que de alguna manera pues no están alejadas de esta discusión que tienen las propias disidencias sexuales y de género, y que Stonewall yo creo que marca como una especie de acontecimiento, si entendemos el acontecimiento como un evento relevante para el transcurso histórico, y que en Estados Unidos marca una pauta para las luchas que posteriormente se van a denominar LGBTQ+, lésbico, bisexual, gay, transexual, queer, y pues como todas las demás que se han incorporado en los últimos años, pero que al menos en esa época, en 1969, lo LGBT incluso todavía no era una denominación, sino que esto fue hacia los 90, que empezó como de alguna manera a popularizarse en el espacio público, en los movimientos sociales, y que en América Latina, volviendo ya a esta segunda pregunta, pues yo creo que es importante reconocer que incluso antes de Stonewall, pues ya había experiencias de las disidencias sexuales y de género que estaban atravesadas por los contextos de la Guerra Fría en América Latina y pues de la represión que había, ¿no? La penalización que en algunos países hubo sobre la homosexualidad, como es el caso de Argentina o Chile, pero también en cómo la sexualidad no necesariamente se enmarcaba dentro de definiciones tan fijas, sino que iban fluctuando, y que al menos en el caso latinoamericano es importante de destacar, porque si bien el 28J es una fecha que se ha globalizado como el día en el cual hay bastantes marchas en algunos lugares y algunas ciudades conurbadas, es importante también decir que más allá de esa influencia de la globalización y como de Estados Unidos propiamente en las luchas LGBTQ+, en América Latina se puede hablar también de experiencias históricas que van a estar conectadas con otros temas de reivindicaciones de justicia social. ¿Y cuáles son esas luchas que están asociadas? Porque, como bien dices, algunas personas se piensa que únicamente está al norte global, ¿no? Que como empezó esto en Estados Unidos, que fue en 1969, digamos que ¿cuáles son las diferencias de cómo se vivió este contexto? Imaginemos 1969, al menos en México, como bien lo nombras tú, veníamos de toda la situación de Tlatelolco, del movimiento estudiantil, ¿no? ¿Hasta cuándo llega esta connotación que fue en 1969 en Estados Unidos a América Latina? ¿Fue en 1969 cuando llegó? O sea, ¿también se juntó? ¿O cómo se vivió eso? ¿O se juntaron las luchas con el movimiento estudiantil? ¿O cómo fue? Fíjate que es interesante lo que mencionas, porque en parte sí se juntaron las luchas con el movimiento estudiantil y no llegan como tal en 1969. Claro, esto no quiere decir que no hubiera organizaciones o activismos, pero es importante destacar que es hasta 1978 como una conmemoración de los 10 años de 1968 del movimiento estudiantil que hubo, que salen personas a la calle a conmemorar esa fecha, y dentro de las personas o de los grupos que se apropian de la calle y del espacio público hay como una especie de organización que pues empieza a tener esta reivindicación de movimiento de liberación homosexual, ¿no? Es hasta el 78, como una conmemoración de esos 10 años, que se junta como esta memoria política que hubo tras la represión de los estudiantes en el 68, con una conexión de, pues justo como toda esta discriminación, toda esta homofobia, y que es interesante como la década de los 70 y hacia finales, en el 78, empiezan a relacionar como todos estos temas de luchar contra el imperialismo estadounidense, por ejemplo, con el tema de la represión que se vivía hacia los homosexuales o hacia pues las personas que no necesariamente se enunciaban desde lo cisgénero, y que de alguna manera pues también estaban conectadas, ¿no?, con pues ciertos modelos que presuponían que así se debía de vivir la sexualidad, y que empiezan a ser cuestionados, ¿no?, o empiezan de alguna manera a ser públicamente enunciados a partir de estos movimientos.
Y ahorita que te escucho, Agni, entonces pudiéramos pensar, o cómo tú lo miras desde tu área de conocimiento, desde tus anécdotas, desde la plática seguramente con otras personas, influyen las situaciones históricas en cada país, por ejemplo, las dictaduras en Argentina, la situación, no sé, en Chile, en el mismo México, se vive diferente las luchas en cada país y cómo es que se van abrazando, porque al fin y al cabo pues tienen el mismo fin, ¿no? Que es el derecho humano, ¿no? El respeto por la identidad de género, porque ahorita platicaremos sobre las violencias y la discriminación que se vive en el momento de lucha. El apropiarte de un espacio público, también lo eres atacada la persona que está ahí. Entonces, ¿cómo es que influyen estos contextos y marcos históricos como las dictaduras, las desigualdades económicas, ¿no? No es lo mismo a lo mejor lo que se pudiera vivir en Europa, los primeros mundos, ¿no? En los países de Europa a América Latina. Pues fíjate qué interesante pregunta, Ana, porque voy a poner dos casos, ¿no? Como en comparación y que vamos a estar viajando un poco en esta conversación. Me Voy a parece poner perfecto. Argentina y Chile. Va. Por ejemplo, es interesante, y esto lo retomo de un autor maravilloso, Pedro Lemebel, escritor chileno, cronista, quien de alguna manera vio la transición de la dictadura a la democracia y cómo es que estos eventos históricos de alguna forma influyeron en la propia organización de las disidencias sexuales y de género. Y Pedro Lemebel es interesante lo que dice porque menciona que justo en los años de la dictadura chilena con Pinochet, pues había como sí una represión, ¿no? Por parte de las autoridades, había también ciertas redadas hacia determinados lugares y este tema de la sexualidad pues pocas veces era enunciado en público, aunque también al mismo tiempo había cierta como solidaridad entre pues estas personas que eran reprimidas por su sexualidad o por mostrar una identidad de género que no necesariamente era la que la biología o la medicina les asigna al nacer, y de alguna forma cuando ve que con la democracia empieza también, porque es importante recordar, ¿no? O sea, que ya hacia los finales de los 80 empieza a haber como cierto discurso de lo LGBT que viene desde Estados Unidos a un poco modificar la organización que había en ese entonces, pues como estos lugares, en estas calles, y empieza a haber un viraje hacia lo LGBT, ¿no? Y esto es interesante porque Pedro Lemebel pues lo cuestiona, ¿no? O sea, dice, ¿cómo es que de alguna manera con la dictadura había, y esto como que lo resalta mucho en su literatura, como cierto barroquismo o cierta figura en la loca, ¿no? En la travesti, en aquella que de alguna forma desafiaba como esta cuestión binaria hombre-mujer y que en otras representaciones culturales también lo hemos podido observar. Por ejemplo, El lugar sin límites, La Manuela, que es una película muy interesante de Ripstein y que también está basada en el libro de Donoso, pero justo Lemebel ve como en la figura de la loca esta especie, no de resistencia, pero sí de como contradicciones, ¿no? De cierto modelo de la sexualidad, bueno, no modelo, sino de cierta manera de vivir la sexualidad, con la importación de cierto modelo de la sexualidad de lo gay, por ejemplo, estadounidense, que empieza a permear entre las propias disidencias. Y en el caso argentino también es muy interesante, porque igualmente a partir de como este amalgamiento que hubo entre movimientos de izquierda y movimientos de la liberación sexual, que es importante hacer sus matices porque si bien en América Latina los movimientos de la liberación sexual pues también tuvieron un corte anticapitalista, antiimperialista, incluso cuestionando el tema de la familia, ¿no? Y de la propiedad privada y del Estado. O sea, eran movimientos que al calor de la Guerra Fría iban generando como todas estas demandas en conjunto y que después en la década de los 90 pues empiezan a ser seccionadas por identidades, ¿no? Empieza a surgir esto llamado política de las identidades y que hace que todas estas luchas pues empiecen a fragmentarse y se empieza a exigir cierta como representación institucional que de alguna manera también ha beneficiado como en tema de derechos humanos y muchas personas también de alguna manera han tenido como un nivel de vida mucho
muchísimo más digno a partir de todo ello, pero que también sería importante cuestionar, ¿no? Y ver dónde estamos parados como distintos movimientos de las disidencias sexuales y de género, porque no nada más hay uno solo, sino que dentro de hay muchos que también son diversos y que pueden tener posturas contradictorias, pero que sería interesante navegar, ¿no? Por todo ello para tener tal vez una complejidad que nos brinde pues una crítica y al mismo tiempo distintas propuestas de las cuales podamos comparar lo que sucede geográficamente en América con otros continentes. Qué interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que, bueno, nada más se enmarca en cierto lugar, ¿no? Al norte global, y no vemos el contexto de cada país y cómo resurgen ciertas cosas, cómo se interrelacionan otras luchas, y pues la intención es justo de los derechos humanos. ¿Y crees, Agni, que entonces a partir de estos movimientos, depende tu contexto histórico, social, hay un antes y un después dentro de las disidencias? En verdad les enmarca este 28 de junio, porque muchas personas piensan, ¿no?, que es esta celebración de fiesta y que se van a las calles, ¿no? Pero hay muchas otras personas que dicen, o sea, no nada más es la fiesta, es conmemorar esta fecha, recordar que hay personas que dieron su vida simplemente porque tienen otra identidad de género. ¿Qué representa el salir a las calles un 28 de junio? Y vamos un poco también llevándolo a los colores. ¿Por qué la representación a partir de el arco iris? Pues yo creo que esta pregunta es fundamental, ya que refleja muy bien las contradicciones, ¿no? Incluso las discusiones que hay. Porque si bien el 28 de junio se han marcado o de alguna manera se ha tratado también de comprender a partir de toda esta memoria histórica y de cómo es que las disidencias sexuales y de género han tenido pues diferentes coordenadas, tanto geográficas como culturales, políticas, económicas, al menos me parece que parte de esta crítica hacia pues querer situar todo en junio pues proviene un poco de lo que ha sido el propio capitalismo rosa y el pinkwashing, que es hacer de un movimiento social redituable, una mercancía más, un objeto de consumo que puede ser junio y tener un montón de camisas y de tazas y de calcetines y de no sé cuántos productos, que si bien hay que como analizar también un poco las implicaciones en cuanto a ello, también pues despolitiza, ¿no? En el sentido de que la libertad se podría entender solamente en una libertad de consumir, en una libertad de consumo, cuando más bien la libertad abarca un debate filosófico en múltiples aristas, desde la libertad sexual, qué entendemos por libertad política y cómo es que pues el merchandising de todo esto del 28 y del mes de junio, pues también le ha beneficiado a ciertas empresas que no necesariamente pues tienen, no sé, estos patrones o esta perspectiva de género y desde las diversidades. Entonces, creo yo que eso es importante cuestionarlo y de alguna manera se observa también en las últimas marchas en cómo es que pues también hay una crítica que es importante decir, ¿no? Si bien está como toda esta fiesta, pero yo creo que también es muy importante ni demonizar la fiesta, ni tampoco entronizar este tema de la conmemoración. Un poco lo que dicen las teorías queer es dudar de los binarismos, como dudar de estas dos opciones que a veces se nos plantean política, económicamente, incluso socialmente, y hacerlo más complejo, ¿no? Y en ese sentido sería más bien criticar o cuestionar cómo es que se puede convivir, ¿no?, con esta alegría, como con esta festividad, pero también con estas cuestiones que duelen, ¿no?, como los transfeminicidios o que todavía están presentes, como la discriminación y la marginación, la xerofobia también que existe dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que es importante que, lejos de querer estar en una u otra, habría más bien que navegar en la complejidad, porque creo yo que eso es importantísimo también de pues, las disidencias sexuales y de género, que no nada más están desde un solo lado, desde la sexualidad, sino que están también atravesadas por la clase social, por la edad, por las discriminaciones que van surgiendo. Entonces, yo creo que por el racismo mismo, y que en América Latina también ha premiado bastante con el tema de la colonialidad y la sexualidad. Entonces, yo creo que un poco esta diversidad, si se quiere entender, pues también quedaría tal vez
muy corta con la bandera, ¿no? Que si bien la bandera fue creada y propuesta por Gilbert Baker también, pues un estadounidense, para el propio movimiento, y que tiene un montón de simbolismos, hasta incluso medio místicos, ¿no? Que ahí está el color morado, representando ello, el verde, la naturaleza, justo la combinación de todos estos colores apela a la diversidad que existe dentro dentro de la sexualidad, pero también dentro de las propias comunidades que se van formando a partir de todos estos activismos y estas luchas de liberación sexual. Entonces, yo creo que la complejidad no necesariamente está peleada con la diversidad, ni tampoco con la contradicción y con el debate, que es muy importante también de reflexionar, ¿no? En este mes, y que no nada más quede en junio, sino que sea a lo largo del año, ¿no? Porque también es un poco hacerle el juego a todas estas grandes empresas y capitales que deciden poner el mes de junio como el único mes, pero ¿qué pasa el resto de los 11 meses del año, ¿no? ¿Qué pasa con las iniciativas de ley que se van turnando en este país sobre la tipificación de transfeminicidio, por ejemplo? ¿O qué pasa también con pues ciertas actitudes racistas, clasistas que pueda haber entre personas de la propia disidencia sexual y de género? Porque es también importante un poco desmitificar ello, y esto me ha tocado ver en México y también en otros países en América Latina, que, o sea, no necesariamente existe ya hoy una postura completamente crítica o de izquierda dentro del LGBT, sino también hay posturas de derecha, ¿no? O sea, hay que ver cómo todo esto va navegando a partir de la situación histórica, política y social desde la cual estamos en este momento. Qué importante hacer estas connotaciones, ¿no? Porque luego las personas pues nada más se quedan con esta mercadotecnia y justo se queda como el mes que también pasa con marzo, ¿no? El 8M, que Claro. todo es morado y que se queda la mayonesa morada, pero no trae nada político, no trae una carga realmente de transformación, ¿no? Sino nada más como de vender, y entramos al rollo del capitalismo, y pues la intención es no, o sea, tenemos otro objetivo, y más bien es la lucha de los derechos humanos y del respeto. Y hablando del respeto y de la lucha de los derechos humanos, si bien sabemos que salir a las calles es pues algo necesario, ¿no? Desde la colectividad, ¿no? Las transformaciones sociales se hacen en colectivo, lo individual luego pues no pesa igual, y hay que apropiarnos, ¿no? de esta lucha en las calles. Sin embargo, también sabemos que hay mucho, pues, transfobia, homofobia, violencia, exclusión. ¿Cómo has logrado mirar los cambios? Por ejemplo, estamos hablando de 1969, que en México llegó en 1978, ahora que estamos en 2025, ¿cómo ves las reacciones de las personas? Muchas personas dicen, ya, habemos igualdad, hay mucho respeto, pero también sabemos que no. Hay muchas situaciones de odio, ¿no? Verbales, físicas. ¿Cómo has visto la evolución? ¿Crees que hemos dado pasos hacia adelante, nos hemos mantenido? ¿Qué pasa también con las instituciones públicas, ¿no? Creo que pues al menos aquí en Deporte UNAM estos espacios permite dialogar, permite escuchar, aprender, transformar, pero ¿qué está pasando realmente con América Latina en especial, y cómo lo miras en otros países? Pues yo creo que la reacción sí ha sido bastante como situada en ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando que en Brasil, Jair Bolsonaro, con todo este tema de la ultraderecha y justo cómo es que cierto discurso conservador también empieza a agarrarse de ese espacio público y también a intersectar como ciertas demandas que justo coinciden tal vez ideológicamente con lo que tiene, bueno, con cierto electorado, y movilizar políticamente. Entonces, creo yo que esas reacciones conservadoras son reflejo de avances que ha habido en torno a las disidencias sexuales y de género, y que tampoco me dejarás mentir desde los distintos feminismos, ¿no? Claro. O sea, porque creo que estas reacciones conservadoras tampoco están tan alejadas de un discurso machista y con un remanente muy patriarcal de trasfondo. Entonces, me parece que tanto bueno, no tanto, sino más bien las instituciones o ciertas instituciones han tenido como estas cuotas de paridad o este tema de cuotas de las disidencias para representar en el legislativo a pues como todas estas grandes movilizaciones, pero también
lo pondría un poco en crítica, porque ¿de qué igualdad estamos hablando, no? Desde la igualdad de un liberalismo político que habla de que todo mundo es igual ante la ley, independientemente de todas las cuestiones sociales, de clase, de las racialidades, incluso capacitistas que atraviesan a las personas. Y cómo es que también eso ha quedado tal vez un poco, ¿no?, al margen por el tema de la política identitaria, ¿no? O sea, me parece que últimamente en los movimientos LGBTIQ+, ha habido como cierta cuestión en que la identidad o la sexualidad es como este eje principal por el cual pasan todas las demás opresiones, y más bien me parecería que pues es una visión un poco simple de ver la realidad, ¿no? Cuando en la realidad también te afecta el hecho de que no puedas llegar a fin de mes y pagar la renta, Claro. o el hecho de no tener un trabajo que pueda de alguna manera darte prestaciones, y que creo yo que la conexión y la solidaridad entre distintas luchas sociales podría ser algo interesante, en lo cual podríamos volver la mirada hacia estos años 70, en donde no necesariamente lo LGBT más ocupaba como el discurso público, el micrófono, el baremo, la batuta, sino que eran distintas demandas, ¿no? O sea, era una postura política que estaba, pues, a favor de ver otras maneras de entender la vida más allá de la productividad en el trabajo, o que también estaba crítica ante el clasismo y ante el racismo que se vivía dentro de la propia región latinoamericana. Y como observar este tipo de activismos y ver que no necesariamente como una receta de cocina, sino más bien ver como constelaciones que históricamente nos han precedido, por así decirlo, y agarrar algo de esas constelaciones, como un pedacito de estrellas, por así decirlo, y ver cómo las arrojamos y las lanzamos hacia el futuro, entendiendo que partimos desde diferentes posturas, pero no necesariamente eso significa que no haya un diálogo entre cada una de ellas. Claro, y ¿sabes qué? Ahorita que te estaba escuchando, me pongo a pensar todas estas leyes que sabemos que nos han ido informando, por ejemplo, en el norte global, en Estados Unidos, que ya empiezan a ver las leyes, ¿no? Que ni siquiera puedes usar los baños a partir de tu identidad de género. También en Hungría, en Polonia, en Arabia Saudita, en donde no tienen derecho a decidir sobre su identidad, que ni siquiera pueden hacer deporte, las personas trans también. ¿Cómo podemos vivir con eso todavía? Que hay muchas personas conservadoras, ¿no?, de ultraderecha, que están en el liderazgo de un país y que también son, porque aparte Estados Unidos pues es un referente mundial, ¿no? Y en Inglaterra también lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, justo estas críticas que estamos haciendo, ¿no? Pero estamos viendo que desde 1969 se está intentando luchar, que somos seres humanos, pero no logramos, ¿no?, el cambio. Damos 5 pasos adelante y nos regresamos 10 para atrás, ¿no? Me parece que no es totalmente el tema en este momento, pero lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no?, y en otros lugares, ¿por qué? ¿Por qué crees que se esté dando esto? ¿Y qué podemos hacer también como pues personas críticas, ¿no?, y desde nuestra universidad? Claro, bueno, yo aquí pondría en primer lugar justo no moralizar como las luchas, o sea, porque me parece que últimamente también, y esto lo saco de Wendy Brown, se ha moralizado mucho la lucha desde los feminismos, pero también desde las propias disidencias sexuales y de género, en cuanto a ver el campo político como buenos versus malos, ¿no? Conservadores versus progres, y me parece que eso tampoco ayuda mucho al debate, y creo yo que es a partir de como cuestionar todo esto y justo de reconocer la contextualidad histórica, política, social y económica que habría que indagar, ¿no? Desde qué discursos se están enunciando pues todas estas políticas que están tratando de minar, ¿no?, con espacios ya ganados, con leyes ya aplicables a nivel federal o incluso estatal, y que incluso ir más allá del propio campo político, ¿no? O sea, mencionaste este tema, ¿no?, de Estados Unidos, Donald Trump, toda la reacción conservadora y como toda esta supuesta guerra cultural que allá están teniendo, pues y que la guerra cultural viene como un concepto desde la propia derecha alternativa y de los conservadurismos, pero justo me parece que
ha habido una polarización. O sea, la sociedad del siglo XXI, de la segunda década del siglo XXI, está muy polarizada. Y bueno, decir la sociedad es muy amplio, pero me atrevería a decir que tal vez las sociedades en México y en Estados Unidos están muy polarizadas. No me atrevería a decir toda en América Latina porque no quisiera homogeneizar. De por sí ya estoy homogeneizando la gran complejidad que hay en Estados Unidos y en México, pero sí pudiera notar un poco, ¿no? Que parece ser que estás conmigo, estás en mi contra. Y creo yo que eso pues todavía genera mayor individualización de los problemas y genera una desconexión de otras luchas que probablemente también estén afectándonos y que no tiene que ser solamente esa lucha, sino que pueda haber varias desde las cuales podamos ir conectando. Entonces, o sea, me parece que cada país es importante, no hay como tomarlo con pincitas y justo tampoco poner como referente de lo LGBTQ+, lo que hemos tenido nosotros con otros países, porque, o sea, por ejemplo, mencionabas el tema de Arabia y todo ello, pero me parece que también ello podría de alguna manera invisibilizar a las propias disidencias sexuales y de género que están allá y que tampoco necesariamente se enuncian desde lo LGBTQ+, ¿no? Sino que justo hay como toda una retórica de los derechos humanos que es instrumentalizada para hacer que los derechos humanos de las disidencias y de las mujeres sean casi justificantes del expansionismo y del imperialismo que hay en esos territorios por parte de los mismos países que dicen defenderlos, como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces son posturas geopolíticas que también podemos irnos aquí como desglosando, pero yo creo que respondiendo un poco a lo que me decías, Ana, no hay que como dar por sentado. Yo creo que no hay que dar por sentado, resumiría un poco lo que te estaba platicando, ¿no? No hay que dar por sentado que esto va a ser así, siempre va a ser así, sino que puede haber reacciones por parte de ciertos sectores que se sienten, y voy a marcar las comillas, amenazados por avances en cuanto a temas importantes, ¿no? Como, no sé, el tema de las identidades trans, o el tema de la tipificación de los transfeminicidios, o el tema del matrimonio igualitario, la adopción homoparental. Pero más allá del Estado y de la propia institución, yo creo que también habría que voltear a ver desde las propias comunidades y desde nuestra propia cotidianeidad, cómo es que podemos también generar nuevas coordenadas o nuevas maneras de pues cuestionar esta sexualidad, esta heteronorma y luego homonorma para ver más allá de ello. Y es difícil, ¿no? O sea, luego plantearlo, podemos decir, bueno, hay que pensar, dar esta crítica, no ser homogéneo, ¿no? En las miradas, pero ya en las realidades de cada quien y a lo mejor en 10 años que se vuelva a platicar esto, pues no sabemos qué va a estar pasando. Ojalá que los derechos se vayan ganando, pero justo para ir ya yendo al final, siempre hay desafíos, ¿no? Siempre hay desafíos que ir, pues sí, quitando, ¿no? Y puliendo otras cosas. ¿Cuáles son estos desafíos que tú ves, ¿no? Aquí en pleno siglo XXI y como la Universidad Nacional Autónoma de México, qué podemos hacer para ir rompiendo estos estigmas, para ir generando mucha más inclusión, respeto a la diversidad específicamente? Pues yo creo que los desafíos, uno de los primeros es pues estas desigualdades regionales, ¿no? O sea, las desigualdades regionales que existen entre las propias personas que viven dentro de las disidencias sexuales y de género o que se enuncian desde ahí y pues que son desigualdades que les afectan, ¿no? El acceso a agua potable, a una vivienda digna, a oportunidades laborales, ¿no? Porque creo que también eso es muy importante decir. En el mercado laboral pues hay cierta prevalencia, ¿no? De la heteronorma y de cierto machismo que en dado caso de que alguien se vea no heterosexual, empiezan probablemente, ¿no? La discriminación, la marginación, y yo creo que eso es muy importante también de decirlo y que a veces no se enuncia por miedo a que haya una represalia, ¿no? Tanto económica como incluso política en cuanto a las personas que puedan ostentar algún cargo público. Yo creo que también este tema del cargo público lo voy a relacionar con el segundo punto, que es más allá como del tema de que lo LGBTQ+ pueda ser también capitalizable por empresas, yo creo que también habría que tener cuidado y que no fuera capitalizado pues como por los partidos políticos, ¿no? O sea, en el sentido de que es importante decir que pues estas luchas existieron y yo creo que, y esto ya es
punto mío, existen más allá como de la propia representación partidista y no tuvieron a la representación partidista como una primera bandera, porque incluso pues había una restricción, ¿no?, para acceder a las instituciones políticas y eras de las disidencias sexogenéricas. Entonces, creo yo que este tema pues podría también de alguna manera relacionarse, y esto es como el tercer punto, con ir más allá de la propia política de identidades. O sea, la política de identidades que de alguna manera enuncia que solamente se es, o bueno, o una opresión la que de alguna manera marca el actuar o el quehacer político, ya sea desde la sexualidad, desde el género, desde la racialidad. O sea, yo creo que es importante como romper esa polarización que la propia política de identidades ha generado en cuanto a entender la sexualidad y verla pues no como el único polo, sino como una conexión que hay, como con otros aspectos sociales, políticos, que también van atravesando el cuerpo y van de alguna forma agenciando distintas demandas. Bueno, y con esta termino, pues es justo el tema de la reacción, ¿no? O sea, cómo es que hemos observado que ha habido reacciones de grupos conservadores, antiderechos y que tratan también de minar lo que ya se había logrado en los últimos años. Pues yo creo que me parece importante un poco conciliar tal vez, ¿no?, como todas estas estrategias y hacerlo desde una manera también un poco pues jugar, ¿no?, con ello, en el sentido de que, bueno, si a la institución o si dentro de la institución esto de alguna manera, desde la enunciación y la representatividad de lo LGBTQ+, va a hacer que más personas se acerquen al tema, pues bueno, o sea, ir por ello, pero cuestionar ese ir por ello, ¿no? O sea, cuestionar desde qué representatividades vamos a estar hablando, cuáles van a ser posiblemente como los espacios que la institución dé y a dónde van a llegar esos espacios, cuáles van a ser aquellos que no van a llegar, a los que no va a llegar todo ello. O sea, ir siempre como jugando con todas estas estrategias. Y bueno, no sé si ya con esto vaya a cerrar porque quisiera leer algo último o es en las conclusiones. No, Okay, ahorita perfecto. te voy a dar un chance para... Ya nada más, yo quiero hacer una pregunta más porque creo que desde cómo te escucho, desde tu narrativa, desde todo lo que tú has como comprendiendo y también aprendiendo, ¿no?, a partir del tiempo, ¿por qué crees que es importante conocer la historia, ¿no? No nada más, o sea, no digo que esté mal ni bien, justo no polarizarlo y entrar en estas dicotomías, ¿no?, justo desde el binarismo y también justo de los partidos y todo, pero el hecho de ir a las calles y no conocer de dónde viene, la reflexión, algunas personas de dónde lo han escrito, ¿no? ¿Por qué es importante reflexionar desde el contexto sociohistórico? ¿Esto en qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda a conocer esta historia que tú nos estás planteando? Bueno, pues yo creo que algo importante de analizar tal vez desde lo sociohistórico, desde la historia, pero pienses en la historia no como esta disciplina de la escuela donde tienes que aprenderte fechas, no. O sea, la historia es algo más cercano a nosotros. La historia es algo que la propia cotidianeidad de alguna manera la va atravesando. O sea, en el sentido de que habrá acontecimientos en la biografía de las personas que tal vez puedan llegar a ser trascendentes, ¿no? Y a partir de esos acontecimientos, ¡pum! O sea, como que se desploman muchas ideas, se apuntan hacia otros proyectos. No quiero individualizar lo social, ni de lo social hacer algo individual, sino más bien metaforizar entre ambos, en el sentido de que a partir de las distintas memorias, porque pues estos movimientos lo conforman personas, ¿no? O sea, personas que tienen vidas y que esa vida no está toda en el movimiento, pero sí hay algo que nos pueden decir a esas personas que les afecta desde el hecho de, pues es que yo por no ser hetero empiezo a tener como todas estas desigualdades, bueno, todas estas marginaciones o de alguna manera empiezas a conectar como con ciertos lugares, con ciertos espacios, con ciertas fechas. Justo yo creo que eso nos abre la posibilidad de reflexionar en conjunto. El hecho de hacerlo desde lo social y desde lo histórico permite ver que esto que tú tienes, como estas intersecciones históricas, políticas, culturales, no nada más
responden a lo que tú tienes, sino que también pueden responder estructuralmente a otras cuestiones, ¿no? Como a una marginación que se da a través de la historia, desde determinada fecha, por ejemplo, y que en determinada ley empieza a ser todavía más punitiva. Entonces, yo creo que como reflexionar desde lo social y desde lo histórico permite incluso tener como otro sentido y otro significado a los propios espacios, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando ahora que ya va a ser la marcha, y creo que es 28, ¿no? Que también cae exactamente en 28. Justo, o sea, ver cómo la Ciudad de México no ha sido exactamente la misma. Claro. Y ha cambiado con los años. Lo mismo que las disidencias sexuales y de género, lo mismo que los movimientos que desde las cuales se enuncian, y también como las demandas y las reacciones. Y bueno, ya con esto termino y voy a cerrar con... Sí. Ahorita yo te doy el espacio para que leas. Perfecto. Pero justo quiero como conectarlo con el tema de que al final de cuentas esas memorias pues atraviesan un poco, ¿no? Los sentimientos, los afectos. Y los afectos son algo que también en la cotidianeidad los vamos sintiendo, ¿no? O sea, desde el hecho de que todavía pues haya como estos crímenes, ¿no? Por muestras de afecto en público entre pues dos personas, no sé, dos chicos, dos chicas, pero también hacia personas que no necesariamente están de acuerdo con la identidad de género que se les asignó al nacer. Entonces, es importante, yo creo, conectar la memoria con lo afectivo, con lo social y lo histórico, porque creo yo que eso nos da mayor pie para entender desde dónde estamos situados y también qué es lo que la persona que está al lado de mí en esa marcha está enunciando o está demandando. Claro, y ya para darte el espacio de lectura y que concluyamos este gran programa y necesario de hablar, creo que ahorita que te escucho también me hace reflexionar que justo las personas no marchan con el mismo sentimiento en cada año. A veces puedes marchar con miedo por la situación que pasaste, a veces puedes marchar con fiesta porque estás orgulloso o orgullosa de algo que pasó, a veces desde el enojo, desde la ira, ¿no? Y puede ser con unas cuestiones estructurales, sociales, sí depende del momento y es memorable cada uno y es respetable porque también las emociones y sentimientos son diversas y las personas somos dinámicas. No siempre vamos a marchar con el miedo, a lo mejor el año que entra o me encuentro con alguien y se quita el miedo. Entonces creo que eso también es bien importante y aceptar también nuestra diversidad de emoción, nuestra diversidad de género, ¿no? Y fluir con ello. Claro, no, Ana, es que eso que dijiste me encantó, porque es verdad, o sea, yo creo que no marchas con los mismos afectos cada año, porque vas cambiando, o sea, las personas vamos cambiando, y si las personas vamos cambiando, ¿qué va con los movimientos sociales, no? Y con las demandas políticas, entonces, eso es fundamental porque creo yo que habla también de la propia diversidad y de la propia complejidad en la cual estamos, y que me parece que a veces la queremos como entender desde un solo lado y sería imposible. Y digo, esto lo uso como un poco en relación a lo que quería leerles. Justo es un autor argentino, Manuel Puig, El beso de la mujer araña, y donde están los dos protagonistas, Molina y Valentín, hablando. Ahí no les voy a spoilear el libro, pero justo al final están como un poco medio sad, medio chippy, porque empiezan a darse cuenta de que no van a poder tener todo lo que quieren en la vida, ni siquiera los amores que tanto se prometen o se dicen. Y dice algo Molina, ¿no? Afirma, sí, pero hay razones del corazón que la razón no entiende. Y eso lo dijo un filósofo francés muy de los mejores. Entonces, hay razones del corazón que la razón ni los propios movimientos sociales terminan de entender de manera integral, ¿no? Y hay razones que tal vez se escapan, como de esas demandas o de esos activismos, o tal vez incluso no sean razones, sino puedan ser también afectos, ¿no? Y afectos que de alguna forma no los puedes racionalizar. Y yo creo que eso es importante de denunciar, ¿no? Y eso de alguna manera también le va a dar un sentido a la propia marcha, ¿no? A la propia acción del espacio público y de apropiarte del espacio público, ¿no? O sea, no lo tienes que racionalizar, sino que también, más allá como de esa militancia política que también se exige como si fuera una obligación,
Yo creo que habría que ver cómo la propia vida y la propia cotidianeidad, la memoria, las luchas, las desigualdades estructurales van también de alguna manera jugando, ¿no? Como con nuestra propio accionar, con el margen de decisiones que podemos tomar, pero que hay que recordar no se hace solamente desde lo individual, sino que también podemos apelar a una colectividad, a una comunidad, y yo creo que con eso también me quedaría. Pues muchísimas gracias, Agni. Una vez más, el estar aquí, escucharte, aprender, repensar, deconstruir y construir en conjunto, está padrísimo. Te agradecemos mucho a la Dirección General del Deporte Universitario por estar aquí, por darnos todo este conocimiento y observar, ¿no?, la diversidad y aceptar los cambios, que es bien importante porque son necesarios. Te agradecemos mucho. No, gracias a ti, Ana, y pues nos estamos viendo en otras emisiones, espero. Claro que sí. Y bueno, las personas que nos están viendo, recuerden que todo el mes de junio vamos a hablar sobre la diversidad desde el amor, la diversidad desde las anécdotas, personas lésbicas, personas gays, personas transexuales van a venir para contarnos cómo lo viven en este siglo XXI. Y bueno, pues les agradecemos mucho haber estado en este programa y nos vemos el próximo viernes aquí en Facebook Deporte UNAM. Yo soy Ana Laura Valdés y fue un gusto estar con ustedes.